¿ok? Una 1065, que es donde declaran las partnership, ¿ok? Y un anexo C, un Schedule C, que es donde declaran las personas que hacen negocios por cuenta propia o las LLC de un solo miembro. Entonces allí conocerán en inglés. Yo la única, no sé Jesús si tú has visto alguna otra, la única que he visto en español es el anexo C. Del resto, todas las he visto siempre en inglés. Sí, bueno, no me la sé de memoria, pero sí, es posible que sí. Mira, pero te voy a corregir algo, Darwin. Hoy día no se le pregunta a Google, se le pregunta a ChatGPT o a DeepSeek. O sea que ya estás pasado de moda. Siri. Ni siquiera Siri, ya Siri no sabe nada. Mira, ok. Daniel pregunta, ¿cuál es la mejor opción de apertura de cuenta LLC o corporación? Si en mi caso estoy en Venezuela, mi socio es residente en Estados Unidos y la empresa es para ofrecer servicios para otras empresas americanas, ¿es preferible una LLC multimember o un small corporation? Gracias. Bueno, vamos a responder esto. Esto tiene como 3 preguntas allí metidas, ¿no? Si tienes un socio americano, tienes conexión económica. Vas a pagar impuestos en los Estados Unidos, cualquier estructura que hagas. Primero, ¿no? ¿Qué es mejor, una LLC o una corporación? Depende de la cantidad de dividendos que vas a ganarte. Si te vas a ganar más de $250,000 por persona, una corporación es mejor que una LLC por cuestiones de impuestos. O sea, la LLC, y esto es bien técnico, pero voy a tratar de hacerlo sencillo. La LLC, quien paga los impuestos es el dueño de la LLC o los dueños de la LLC. Y el impuesto de los dueños es escalonado. Los primeros montos, y no me lo sé de memoria, pero más o menos los primeros $40,000 pagan el 11%. Después de que pasas de 40 pagas el 12% hasta los 80, si estás soltero. Si estás casado se duplica. Y si pasas de 80 estando soltero, entonces vas a pagar 22%. Y si después pasas de 250,000 vas a pagar 24% y vas a seguir subiendo hasta llegar al 37%. Las corporaciones hoy día pagan 21%. Entonces, después de cierto nivel, es más barato tener una corporación. Después de cierto nivel de utilidad, de dividendo, es más barato pagar impuestos por una corporación que pagar impuestos desde el punto de vista personal en una 1040. ¿Ok? Entonces depende. Al final la respuesta siempre depende. ¿Depende de qué? Depende en este caso de lo que te vayas a ganar. Entonces, generalmente los casos que vemos son utilidades por debajo de los $100,000 y es preferible entonces tener una LLC. Y bueno, después tendrías que entrar en un análisis. Pero soy una LLC Partnership o soy una LLC Limited Liability Company, no Partnership. Y eso es otro tema. Pero bueno, en principio te puedo decir eso. Depende de la LLC. Luego, una Small Corporation tienen que ser todos los dueños de la empresa tienen que ser residentes fiscales por lo menos. Entonces, si una Small Corporation para tu socio sirve, para ti no, porque tú eres extranjero. Y el IRS no debería darte el privilegio de tener un Small Corporation. ¿Ok? Entonces, y es porque el Small Corporation obliga a sus dueños a que tengan un sueldo razonable. Y tú, como extranjero, no puedes tener un sueldo. Entonces estás entrando en una ilegalidad y las multas de esa ilegalidad son bastante grandes, ¿no? Entonces, Small Corporation, si tú estás en el exterior y tu socio está aquí, no te lo van a otorgar. Ok. Seguimos. Dele arriba. Ajá. Tú hablaste del sueldo razonable, ¿no? Sí. Y es porque muchos pequeños empresarios, cuando abren empresas aquí, tienen poco tiempo viviendo en los Estados Unidos, creen que es como en nuestros países. Bueno, que un sueldo es que, bueno, yo me pago, firmo un recibo. Eso no existe en los Estados Unidos, ¿ok? O sea, si usted retira dinero de su empresa y no está sometido a un proceso formal de payroll, de nómina, usted lo que se está haciendo es un anticipo de ganancias. Eso afecta al patrimonio, al capital. ¿Ok? Entonces, por eso Jesús hizo esa precisión. Lo otro, Jesús mencionó la palabra de residente fiscal.
¿Ok? Residente fiscal es aquella persona que vive en los Estados Unidos más de 183 días al año. Ah, pero es que no tengo papeles y viví más de 183 días. Usted es residente fiscal y usted debería declarar. Ok, sigue tú. Ok, correcto. Seguimos. Delia Rivas pregunta, ¿qué deducciones son permitidas en la 1040NR? ¿Qué deducciones son permitidas en la 1040NR? Bueno, respuesta corta, ninguna. Un no residente no tiene derecho a deducciones. Empieza a pagar impuestos desde cero. Si tienes conexión económica y tienes una single member LLC, pues las deducciones que corresponden, o sea, las deducciones que son, tienes unos ingresos, compraste una mercancía, tienes unos costos, tienes una local, una oficina en los Estados Unidos, todo lo que es deducción de un negocio normal, y luz, teléfono, agua, secretaria, etc. ¿Ok? Eso es cuando eres dueño de una LLC, single member, que la vas a poner dentro o debajo de tu 1040NR, en un Schedule C. ¿Ok? Si tienes una casa, porque te compraste una casa, porque te gusta el real estate, dentro del Schedule E. Entonces, cuando tienes un negocio, todas las deducciones que corresponden al negocio. Pero cuando eres una persona, los extranjeros no tienen deducción en este país. ¿Ok? Entonces, respuesta corta, si eso era la pregunta, ninguna. Ninguna. Por eso en una NR no vemos deducción estándar ni vemos deducción detallada. Simplemente no hay deducción. Ok. Eniria Áñez pregunta otra vez. Ajá, pero ¿qué Social Security se pone en la planilla de declaración si no hay ITIN? De nuevo, cuando no tienes conexión económica, remontándome a tu pregunta inicial, cuando no tienes conexión económica en una LLC single member que tú tienes en los Estados Unidos, solamente haces una 1120-5472. Se supone que tú tienes una LLC con un número EIN, que es el número del empleador, el número de impuestos de la compañía. Y eso lo vas a poner en la 1120. 5472, y si te llenas la 5472, perdón. 1040NR no vas a declarar. No vas a declarar porque no tienes conexión. Si tuvieses conexión y tienes que declarar un 1040NR, vas a agarrar la declaración, le vas a poner apply for, o sea, apliqué al ITIN o al número de impuestos, vas a anexar una planilla que se llama la W7, vas a mandar tu pasaporte o vas a certificar eso por un agente certificado, tu pasaporte y tu identificación, y eso se manda físico al IRS, a un departamento que te va a asignar el ITIN number. ¿Ok? Y ellos te van a procesar el impuesto porque le estás solicitando un número de impuesto, que no es el social. ¿Ok? Eso es en el caso de que no lo tengas. Y que te toque. Pero de nuevo, si tú eres un single member LLC sin conexión económica, no tienes que declarar 1040NR de tener un ITIN number. ¿Ok? Sigo, Darwin, hasta que tú me pares. Sí. Wilmer Santana. Wilmer, ¿cómo estás? Para crear la compañía en Estados Unidos por un extranjero NR, primero se obtiene el ITIN, luego se registra en el estado y después en el IRS. ¿Es así el proceso? No, el proceso no es así. El ITIN number es lo último que tú vas a obtener después que hiciste una operación dentro de los Estados Unidos. ¿Okay? El IRS no te va a emitir un ITIN number si tú no eres, si tú no estás declarando. O sea, tú mandas de nuevo lo que preguntaba Eniria anteriormente. Para obtener un ITIN number tienes que haber hecho una declaración. Como no tienes social y no tienes ITIN, se manda física con la solicitud de ITIN. Y en ese momento obtienes. Ahora, ¿cuándo sucede esto? El año que viene. Después que tú tuviste actividad este año. Y tienes que declarar. ¿Ok? Entonces el ITIN es lo último que obtienes. Si sigo con la pregunta, ¿luego se registra en el estado? No. Registras la empresa en el estado de la Florida. Después que a los 5 o 6 días, hasta 30 se tarda el estado de la Florida en registrarla en algunos casos, te aparece publicada y te dice, toma, aquí está la empresa abierta. Entonces tú allí vas al IRS y solicitas un EIN, que es el impuesto, el número de impuestos de la compañía. ¿Ok? Entonces,
primero registras en el estado, después vas al IRS y le dices, mira, abrí esta empresa en el mes de enero en el estado de la Florida, dame un número de impuesto que voy a empezar a operar. Entonces te dan el número de impuesto. Y después que tú operaste con esa compañía todo el año y tuviste conexión económica, tienes que hacer una 1040NR. Como no tienes ITIN, solicitas, mira, esta fue toda mi actividad, IRS, aquí está mi 1040 con mi W7, que es la solicitud de ITIN. Y el IRS te lo asigna en 6 semanas y te llega una carta diciéndote, este es tu número de ITIN, ya te procesé tu declaración de impuestos. ¿Ok? Un paréntesis, Jesús. Ajá. Tendría que ir como agente registrante de esa compañía si él la creó para un extranjero. Depende del estado. Hay estados que te dejan, hay estados que no te dejan. Florida sí. Si tú eres residente de la Florida, en Florida, Wilmer, sin ningún permiso del estado, puede ser el agente registrador en el estado de la Florida. Pero, por ejemplo, Delaware no te deja, tienes que ser un agente, tienes que pagar un agente en Delaware. Wyoming no te deja, tienes que pagar un agente en Wyoming. Y las demás no las conozco porque esas son las mayorías que hago. Cada estado tiene su norma. Generalmente necesitas un agente que viva en el estado. Si no vives en el estado, no, en Texas también tienes un agente en Texas. Entonces son agentes que uno paga, oficinas que pagan, que sirven de agente. ¿Para qué sirve el agente? El agente registrador. Bueno, para recibir cualquier correspondencia que el dueño de la compañía o la compañía tenga que recibir y no tenga una dirección fiscal en los Estados Unidos. O si la tiene, quien te manda una carta no la ubica, entonces se lo mandan al agente registrador que se supone que está en contacto con la persona. Entonces, bueno, hay unos fees por estado que uno paga. Yo puedo abrir en la Florida, yo soy el agente registrador, pero yo no puedo abrir en Delaware. Tiene que ser a través del agente registrador. Y tengo que pagarle a la gente una vez al año. No son unos fees muy costosos y se compiten con los fees. Pero sí, no. ¿Seguimos? ¿O vas a agregar? Okay. No, seguimos. Ok, Eniria Áñez. La pregunta del $1.000.000. La pregunta del $1.000.000. Si esa LLC hace transferencias a muchas cuentas de USA con CELE y Wire Transfer, ¿eso determina que sí hay conexión económica? No, hay una tablita que si me mandan un email preguntándome, yo le mando las tablas del IRS. Hay una tabla que determina dónde hay conexión económica. ¿Ok? Y voy de nuevo al ejemplo del bodegón. Yo voy al San y me meto en el bodegón y compro mercancía. Y le pago al bodegón a través de un CELE de una cuenta que yo como persona tengo en los Estados Unidos, en el Bank of America, y el bodegón tiene cuenta en Wells Fargo. Yo le hago un CELE, dame tu email o el número de teléfono y hago el CELE. ¿Dónde se hizo el intercambio de mercancía? En Venezuela. ¿Ok? Entonces eso es una transacción con CELE que no tiene conexión económica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mercancía se transó, se cruzaron los bienes en Venezuela, no en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el CELE? Que el CELE es un producto 100% americano. Y entonces hay una ambigüedad en la ley. Entonces el IRS ha dicho, o los representantes del IRS han dicho en varias oportunidades, y le han dicho a los bancos, no le pueden abrir CELE a un extranjero. Y eso es una pelea que tienen los bancos con el IRS. Porque el IRS le da CELE a todos los cuentavientes. ¿Ok? Entonces el IRS puede venir, no sabemos, porque hay una ambigüedad en la ley. El IRS puede venir y decir, toda transacción con CELE es una transacción americana y le genera conexión económica. Porque así se diseñó el producto. ¿Me explico? Entonces, no lo sabemos hoy día. Hay una pelea. Han dicho en los últimos 2 años que el banco tiene que emitir una planilla que se llama 1099K, que es la misma planilla que emiten los procesadores de tarjetas de crédito diciendo cuántas transacciones se hicieron
de esa cuenta. ¿Ok? Es decir, una planilla que va a decir, que puede decir el día de mañana, mira, la cuenta de Jesús Bermúdez en Wells Fargo recibió en CELE $50,000 en el año. ¿Ok? Tienen 2 años los abogados de los bancos y los abogados del IRS peleando porque los bancos dicen que no y el IRS dice que sí. Hay que esperar a ver qué va a terminar pasando. Seguramente va a terminar ganando el IRS porque es el IRS, ¿no? Y esa es una transacción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo que tenga CELE se va a convertir en conexión económica porque van a ser transacciones consideradas dentro de los Estados Unidos. Entonces vendría una batalla legal de demostración de que no, esa es una transacción que no tiene conexión económica. No va a pasar ahorita. ¿Quién va a ver? ¿Quién lo preguntó? No se asusten. No se asusten, Eniria. No hay retroactividad con eso. ¿Ok? Si eso sucede, como yo pienso que puede suceder, no hay retroactividad. Hoy día, la transacción la hiciste en Venezuela y la pagaste con CELE, no hay conexión económica. Pero hay una pelea y una ambigüedad en la ley con respecto a eso. ¿Ok? Un inciso allí. Ajá. En las actualizaciones que el IRS hizo este año en relación con eso, con las plataformas, Cele, Venmo, Cash App, etc., el IRS señala de manera oficial que quien hace ese tipo de transacción y no es una transacción que implique conexión económica con los Estados Unidos, está obligado también a guardar los recibos para que no, o sea, para precisamente descartar eso. Quienes trabajamos aquí con eso sabemos que los recibos son un elemento fundamental en el elemento probatorio en el caso de las auditorías, pero siempre va a quedar en la carga de la contraparte mantener los registros, los recibos que puedan demostrar que no, pues y tú hace un rato pusiste un ejemplo. Yo allí coloqué, Jesús, la publicación 519, ¿ok? Del IRS. Ok. Pueden tener acceso a ella a través del chat. Ajá. Ok, publicación 519 del 2023, esa es la última que conseguí en el IRS, guía de impuestos estadounidenses para extranjeros. Exacto. Okay. Mira, voy a comentar 2 cosas. Una cosa es, voy a hacer una corrección de mi teléfono porque pusiste el teléfono de una de las personas que trabaja conmigo. ¿Ok? Entonces, Mari Carmen, que está aquí conmigo, que es mi asistente. Mari, si puedes, por favor, poner el email y los teléfonos nuestros para que la gente sepa eso. Lo segundo que te iba a comentar era la publicación 519. Bueno, es una que hay que leerse, porque ahí está todo. La publicación 519 está todo, o casi todo. Entonces, si la podemos tener clara, es una buena referencia, no teórica, sino de la fuente. O sea, una de las cosas que me enseñaban mis maestros en impuestos era: no le creas a Google, no le creas a ChatGPT, no le creas a DeepSeek. Siempre tienes que ir a la fuente. Y la fuente se llama el IRS. O sea, el famoso, ¿cómo se llama? Título 26, que es todo el IRS. Pero si nosotros nos leemos todo eso, no nos aguanta la vida para poderlo leer. Si nos leemos la publicación 519, estamos bastante cerca de lo que necesitamos saber. Que ya es bastante larga, ¿no? Pero bueno. Y está en español. Y está en español, correcto. Entonces, ok. Entonces, Gabriela Prado pregunta: ¿la 1065 no lleva 5472? No, la 1065 no lleva 5472. No tienes que preocuparte con una 5472 cuando llenas una 1065. Y cuando se hace la 8805 u 8804, que he escuchado de esta forma. Ok, te explico.
cuando una LLC de más de un miembro, o sea, una LLC multimember, que tiene que declarar en una forma que se llama 1065, y los miembros son extranjeros, o por lo menos uno de los miembros es extranjero, tienes que llenar una forma 8804, sobre todo cuando tienes utilidad. Y me explico en un ejemplo práctico. Tengo una 1065 que tiene conexión económica y tengo una utilidad de $10. Y tengo dos miembros, un miembro extranjero y un miembro americano. Me gané $10. Tengo un miembro extranjero y un miembro americano. Cada uno tiene 50%. O sea que yo tengo que darle $5 a cada uno. El americano yo le puedo dar los $5 completos. Al extranjero no. Al extranjero no. ¿Y por qué? Porque el americano, yo le doy los $5, es americano y tiene una obligación de declarar en los Estados Unidos. El extranjero, y discúlpenme el vocablo, el extranjero, como decimos en mi pueblo, se puede ir con la cabulla en la pata. O sea, el extranjero si quiere agarra y no declara. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el IRS? Obliga a la LLC a que le retenga a ese extranjero el 37% de los $5. Entonces, bueno, multiplica 5 por .37 y te da algo así como Casi $2. ¿Cuánto? $2. Casi $2. $2. Entonces te tenían que dar 5 y te dieron 3. Los otros 2 tienes que mandárselos al IRS. ¿Cómo se los mandas? Llenando una 8804 y anexando un cheque y mandándolo al IRS. Entonces, ¿qué es la 8804? Es una retención de impuestos de un extranjero. Y la forma en cómo la LLC lo declara al IRS es a través de la forma 8804. Ok. Eso es la 8804. ¿Qué hago con la 8805? La LLC que le retuvo esos $2 al extranjero, le entrega al extranjero una planilla que se llama 8805, que es un certificado de retención. Entonces, con esa 8805 que dice extranjero viviendo en el país X, la empresa Z, me gané yo con la empresa Z $5, de los cuales me retuvo 2 y me entregó 3. Y esos 2 están colocados en esa 8805. Entonces, yo tengo que agarrar, si yo pienso que estoy pagando mucho y que no me corresponde pagar el 37, sino que me corresponde pagar el 10 o el 12 o el 20, entonces la retención fue muy grande. Entonces, yo voy y hago una declaración 1040NR y anexo la 8805 en esa 1040NR y le digo al tío Sam, mira, me retuviste 2, pero yo solamente tenía que pagarte 1. Devuélveme 1. Y te lo devuelven. Entonces, para eso sirve la 8805. Es un certificado de retención que te da la LLC donde tú eres miembro y lo vas a anexar en una forma 1040NR para que te devuelvan lo que te corresponde. Yo creo que eso, si me entendiste, quedó claro. ¿Ok? Estuvo bastante claro. Cualquier cosa, pues me preguntan. Gustavo Contreras Santaromita. Buenas noches, soy corredor de seguros en Venezuela y me depositan comisiones cuando son en dólares en BOFA y me enviaron una planilla W8BEN. Fírmala y devuélvesela a quien te la hizo firmar. Eso es una planilla que sirve para que no te retengan impuestos. Si tú no la firmas y no se la devuelves a la persona que te la hizo firmar, entonces te van a cobrar 30%, te van a retener 30% de impuestos porque tú no dijiste que tú no eras americano. ¿Ok? Entonces es una forma que se la tienes que entregar a quien te la dio firmada, diciéndole, mira, yo no soy americano, yo no tributo en los Estados Unidos, mi servicio es en Venezuela, no tengo conexión económica, no me retengas impuestos. ¿Ok? Si no se la firmas, la persona que te paga te va a retener
30% por lo menos, y te va a emitir una planilla que se llama la 1042S, que después tú tienes que venir a declarar y decir, mira, yo no vivo allá, no tengo nada que ver con ustedes, aquí está mi 1042S, devuélveme mi plata. ¿Ok? Pero te retienen el 30% si tú no firmas. ¿Ok? Seguimos. Iraid Campo. No, Iraid Campo es que si te deseas comunicar con Darwin, llames a ese teléfono. Daniela Montilla. Un segundito allí, Jesús. Ajá. Es que varias personas preguntaron si esto lo íbamos a grabar. Esta grabación va a estar en el canal de YouTube, ¿ok? Va a estar allí, así como van a estar también los próximos Hablemos de Taxes que hagamos, ¿ok? Correcto. Chicas. Daniel Montilla. Tengo cuenta bancaria en Puerto Rico, estoy incursionando en bolsa americana y he recibido par de dividendos de mi broker, me ha hecho retención de esos dividendos que debo hacer a nivel de las declaraciones de impuestos. Bueno, Daniel, a ti te tiene que haber entregado el broker una forma que se llama la 1099B. ¿Ok? Y esa forma tiene como 3 secciones. Una 1099 dividendos, una 1099 intereses y la 1099B, que es la del broker. ¿Ok? Dependiendo de qué tipo de transacciones y qué tipo de acciones o de bonos se compraron y se vendieron, tienes una parte que pagar o no tienes una parte que pagar. Y te doy muy rápido. Si son intereses, los intereses cuando tú eres extranjero están exentos de impuestos. Te puedes ganar todos los intereses que quieras, no vas a pagar impuestos. Si son dividendos, es muy posible que tengas que pagar 30%. Y el broker te pagó los dividendos y te retuvo el 30%. Y seguramente esos son los impuestos que te toca pagar, porque los dividendos, aunque seas extranjero, son taxables. Sin embargo, si tú tienes cómo demostrar que esos son dividendos de empresas no americanas, te tienen que devolver los dividendos. ¿Ok? Y ahí es donde está el tema. Cuando tienes dividendos, ¿qué compraste y qué vendiste? Si compraste Microsoft, si compraste cualquier compañía americana que generó dividendos cada 3 meses, esos dividendos son americanos, eso tiene conexión económica, eso tiene que pagar 30% cuando tú eres extranjero. ¿Ok? Entonces ahí no hay mucho que hacer. Y cuando tienes ganancia de capital, porque compraste y vendiste acciones, estás exento, igual que un americano. En el año 23 era hasta $44,625. O sea, los primeros $44,625 de ganancias de capital entre compra y venta de acciones están 100% exentos de impuestos. Si son más de 44,625, empiezas a pagar impuestos. Al 30% también. Bueno, al 30% no, al 15% en una parte y después al 25%. Al 15% una parte y después al 20%. Al 15% y al 20%. Dependiendo de la utilidad que hayas tenido. Siempre y cuando no tengas una cosa que se llama el famoso wash sale. ¿Ok? El wash sale es que compraste en corto y vendiste en corto. Entonces esa es una transacción que no es considerada. ¿Ok? Entonces eso lo sabe el broker más que tú. Él te entrega la planilla con eso. Pero eso es lo que te puedo comentar. ¿No? Daniel Costero, muchas gracias. Gabriela Prado de nuevo. Si 2 dueños extranjeros de una LLC de Venezuela abrieron la empresa para comprar mercancía en China y venderla en Venezuela, ¿no tienen ingresos conectados? No tienen ingresos conectados. No, tienes que declarar en cero la 1065. Lleva la contabilidad para tenerla guardada por si acaso el IRS mañana quiere estar seguro que eso fueron compras en China y ventas en Venezuela. Ok, guarda tus recibos, etcétera. Pero no tienes conexión económica aunque deposites en los Estados Unidos. ¿Esa empresa llena la 1120 informativa con 5472? No, porque son 2 dueños. Cuando son 2 dueños, tú llenas una 1065. ¿Ok? Y la 1065 viene acompañada de una K1. En la K1 se escribe específicamente que están exentos de impuestos en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, no lleva 5472, no lleva 1120 informativa.
A menos que, y no los quiero enredar, a menos que cuando tú abriste el EIN, por eso es importante tener la carta del IRS diciendo qué tipo de compañía eres. Tú puedes ser una LLC, pero le dices al IRS, mira, yo quiero ser una corporación, no importa que me llame LLC. Entonces, a menos que hayas, eso se llama check the box, a menos que hayas hecho el check the box y decir, yo soy una LLC, pero quiero tributar como corporación. Entonces, allí sí te tocaría. Pero eso es el menor de los casos y hay que ser bien específico para eso. Pues, ¿no? Eso no es lo normal. Entonces, en principio te digo, no, eres una 1065, no tienes nada que ver con 1120-5472. Contabilidad tienes que tener de esos movimientos por si acaso una auditoría. Perfectamente. Ok. La tabla. Daniel Hill mandando la tabla. Mari Carmen, para que anote a Daniel Hill para que le mandemos la tablita de las conexiones económicas. Diosa también, Blanca también. Ok, Eniria. Publicación 519, Darwin la manda. Mi información, info@taxprocer.net y 305-764-7073. Eniria, el email de Eniria. Sandra. Ok, Iri. Otra vez, Darwin. Ajá, vamos a la última pregunta entonces. Gabriela Prado de nuevo. Si tengo una LLC multimember de 2 socios extranjeros venezolanos, esposos, hicieron la empresa en el año 16 para solo comprar una casa de inversión, no la alquilaron, no hubo movimientos en cuenta en todo ese periodo, solo los pagos del condominio que el dueño depositaba en la cuenta de recursos propios para pagar ese gasto, y la vendieron en abril en el 24. Desean cerrar la empresa ya que vendieron la casa y eso era el objetivo de la empresa. ¿Cómo debo proceder? La declaración del 24, compra y venta de la casa, enviar 165 de papel. Ellos tienen un ITIN, debo solicitar el ITIN si hay ganancias o pérdidas en la K1. Cabe destacar que no hicieron ni una declaración en ningún año. Bueno, a mí no me gusta, todo problema tiene solución. No me gusta ser portador de malas noticias, pero cuando tú tienes una casa en los Estados Unidos, tienes conexión económica, porque la transacción es dentro de los Estados Unidos. La casa es aquí. Entonces, puedes ser extranjero, pero tienes conexión. Si la casa la compraste a través de una LLC multimember, has debido empezar a declarar o en negativo o en cero desde que abriste la compañía. O sea, la abriste en el 16. Tenías que haber declarado 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, todos los años. ¿Ok? Si no la alquilaste nunca, tienes depreciación. ¿Ok? Y tienes la renovación de la compañía todos los años, porque la compañía, lo que explicaba al principio, tienes que renovarla y tienes que pagarla al Estado. ¿Ok? Y eso hace que tú tengas una pérdida. Tienes que declarar la pérdida. ¿Ok? Porque si no, posteriormente no tienes derecho a la pérdida. Entonces tienes que declarar la pérdida. Entonces tienes un problema, o el que no declaró tiene un problema porque no declaró. Entonces, mínimo tienes, si son 2 personas, mínimo tienes $10,000 por año. Del 16, del 17, del 18, del 19, o sea, tienes 6 años, o sea, 4 y 8 años de pérdida, de multa, son $80,000 de multa. ¿Ok? Que se arregla arrodillándote ante el IRS y pidiendo perdón en un departamento que se llama el Streamline. Y es a discreción de ellos si te creen que de verdad no lo sabías. Porque eso es, digamos, estar convicto y confeso y decirle al IRS, me acabo de enterar de esto, no lo sabía, toma todas las declaraciones que no hice, por favor, perdóname. ¿Ok? Es básicamente eso. Dependiendo de las investigaciones que haga el IRS, te perdona o no te perdona. O te cobra la mitad, o te cobra un 10%, o te cobra lo que te vaya a cobrar. ¿Qué te puedo decir? Para decirte todo lo que hay que hacer, es largo, ¿no? Dice, ¿cómo debo proceder a hacer la declaración del 24 compra-venta? Cuando hagas la declaración del 24,
el IRS te va a decir qué pasó con las otras 5 o 6 declaraciones, 7 declaraciones anteriores. Y te van a mandar la multa de las 7 declaraciones. ¿Ok? Ellos tienen que hacer una declaración personal para poder tener el ITIN number si tuvieron utilidad. Seguramente tuvieron utilidad porque los precios del 16 estaban bien bajos y los precios del 24 están bien inflados. Entonces seguramente tuvieron utilidad. Entonces tienes que hacer todo un proceso. Tienes que hacer todo un proceso que pasa por... dependiendo, tú tienes varias maneras de decirle al IRS, me equivoqué, quiero esto, esta es la casa, etc. El streamline es una vía, a declarar ahorita y esperar multas y pedir perdón es otra vía, etcétera, etcétera, pero es un proceso. Entonces, nos escribes y si estás interesado en que te asesoremos, te asesoramos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, no veo más preguntas, Darwin. Sí, yo acabo de colocar, y lo quiero decir, el IRS tiene también partes didácticas, ¿no? Y aquí conseguí el tema 409 que está ahí en el chat para que ustedes tengan acceso a la información de ganancias y pérdidas de capital. Eso en relación con la pregunta de este joven que recibió dividendos de su broker y para cualquier, y Delia también la está solicitando. ¿Ok? Bueno, hoy pasamos el tiempo que acostumbramos a trabajar en este tipo de webinar. Jesús y yo informaremos si si este fue el primero, la temporada de taxes pasado hacíamos uno por semana. ¿Ok? Sabemos que para Latinoamérica e hispanoamericanos no es fácil conectarse un viernes en la tarde, en la noche, ¿ok? Porque probablemente se dedican a otras cosas, ¿no? Pero aquí en los Estados Unidos nosotros a lo que nos dedicamos es a trabajar de lunes a lunes. Y bueno, estén pendientes de nuestras redes.